Érete Filimo. Saludos amigos. El primer tema que vamos a ver es el tema de la pronunciación del griego del alfabeto. Este tema, la pronunciación, muchas veces se trata como si no fuera muy importante. Y lo que les voy a mostrar es que sí es un tema importante y hay varias razones por eso. Pero nos vamos a enfocar en una razón y esa razón es una razón específicamente para hispanohablantes. Pero para entender esto, necesitamos entender algo en general de cómo funcionan los idiomas. Entonces, los idiomas funcionan, tenemos que hacer dos observaciones. Primero, los idiomas cambian, las lenguas cambian con el tiempo, pues hay variación con el tiempo y hay variación con la geografía. Y les voy a dar dos ejemplos de eso desde el español. Primero, pues sabemos que, pues tomemos la expresión los cocos. Pues sabemos que la mayoría de las personas de los hispanohablantes hablarían, pues, pues dirían esa palabra, dirían los cocos, pero sabemos que también hay algunos que dirían los cocos. Ahora, ¿por qué? Pues porque hay una variación regional del idioma. Pues si vas de una parte a otra, pues la gente habla de manera un poco diferente. También hay variación con el tiempo. Por ejemplo, tenemos dos letras que hacen el mismo sonido. Tenemos la letra J y la letra X. Tenemos la letra J como en la palabra J, podemos decir, y la letra X como en la palabra México. Ahora, ¿por qué esas dos letras representan el mismo sonido? Pues si pudiéramos regresar unos 400 años en el tiempo, veríamos que realmente estas dos letras antes representaban dos sonidos distintos. La X era sh. Entonces, originalmente México se pronunciaba México, ¿verdad? Y pues la otra, la J, antes tenía un sonido más como la R. Entonces, ¿qué pasó? Pues con el tiempo, pues hubo un cambio en estos dos sonidos. Entonces, ahora, con esas dos cosas en mente, pues hay variación de, pues, geográfica, podemos decir, y variación con el tiempo. Podemos entender un poco más, pues, eh, algo de del griego, de la pronunciación del griego del primer siglo. Ahora, en el griego, pues este idioma tiene una historia de más o menos 3000 años, es que tenemos registros del idioma. Si lo comparamos con, por ejemplo, el español, pues de hace, pues tenemos quizás unos 900 años, pues quizás unos 1000 años de existencia. Si hay variación geográfica y si hay variación con el tiempo, pues de estos del español, imagínense cuánta variación no habrá tenido el idioma griego. Entonces, nosotros, pues si estudiamos el griego del primer siglo, pues estamos más o menos en, pues una época, pues ya han pasado 2000 años desde esa época y del primer griego, de los primeros registros, ya había pasado más o menos unos 1000 años. Pues imagínense la variación que pudo haber tenido. Eso es lo que complica un poco este tema de la pronunciación. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el griego y cómo se pronunciaba, cómo se hablaba en la época de Sócrates, no era el mismo griego de de la época de Jesús. Y para tener una idea, pues Sócrates vivió más o menos en el quinto siglo antes de Jesús. Y que pues el griego que se hablaba en el primer siglo no es el mismo griego o la pronunciación como se habla hoy. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la importancia de la pronunciación del griego? Bueno, eso tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el griego que se enseña actualmente, pues la forma tradicional en clases de griego del Nuevo Testamento es una pronunciación reconstruida que, cómo se piensa que se pronunciaba en la época del griego clásico. Por ejemplo, la época de Sócrates, de Platón, y es una reconstrucción. Ahora, sabemos que hubo muchos cambios pues, entre esa época y la época del lanzamiento. El griego se expandió y algunas formas, pues, cómo se pronunciaban las palabras cambió.
y pues sería un tema para otro video, cómo sabemos eso y cómo ocurrieron esos cambios, pero es algo que sabemos. Ahora, también sabemos que el griego del primer o más o menos del segundo o pues claramente el griego del tercer siglo, la pronunciación es básicamente idéntica a la pronunciación que nosotros tenemos en el griego, pues, la Grecia actual. ¿Cómo sabemos eso? Pues también es tema para otra clase. Entonces, ¿cuál es la realidad que tenemos en los salones de clase? Se enseña una forma reconstruida del griego, que se piensa que cómo se pronunciaba en la época de Sócrates, podemos decir, pero sabemos que el griego que se pronunciaba en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, la pronunciación era mucho más similar a lo que tenemos en la Grecia actualmente, que es algo que nosotros podemos escuchar. Podemos saber, escuchar el griego actual y saber cómo se pronuncia. Entonces, ¿qué significa eso para el salón de clases? Pues otra vez, pareciera que no tiene mucho sentido aprenderlo, pues si no podemos saber con exactitud cómo se pronuncia, pero ahora les voy a explicar por qué sí es importante y especialmente para los hispanohablantes. Para mostrarles, vamos a ver algunas palabras que pues se usan con frecuencia y vamos a comparar la pronunciación, cómo tradicionalmente se enseña y cómo nosotros pues estamos viendo con el griego usando una pronunciación que más se asemeja a la pronunciación actual. Primero vamos a ver unos libros del Nuevo Testamento. ¿Ok? Tenemos el primer libro. Ahora, una cosa, parece que dependiendo de dónde, de la experiencia de uno, muchas veces el griego que se enseña en las clases para aprender el Nuevo Testamento se ha enseñado, se ha desarrollado una tradición am, muy influenciada por un acento pues, anglófono de los que hablan inglés. Entonces, eso también ha contribuido para pues, la forma en que se pronuncia para muchas personas. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos aquí Matthaios. Matthaios. ¿Ok? Sabemos que es el libro Mateo. Pero ahora escuchen este libro con la pronunciación del griego, pues de la pronunciación actual. Matheos. Ahora, ¿cuál de las dos palabras es más reconocible? ¿Mathaios o Matheos? Creo que muy claramente es Mateos, que es como esa palabra Mateo. ¿Ok? Otra palabra. Esta palabra apocalipsis. O si queremos pronunciarlo con un acento inglés, sería apocalipsis o apocalipsis, algo así. Bueno, ¿cómo lo pronunciamos con la pronunciación actual? Es apocalipsis, que es casi idéntica a nuestra palabra apocalipsis. ¿Ok? Otro libro. ¿Ok? El libro, pues otra vez, voy a usar la pronunciación actual o como actualmente se enseña en los años de clase. Cross Hebreos. ¿Ok? Pues también con un poco de ese acento en inglés. Ahora, lo voy a pronunciar otra vez con la pronunciación moderna. Tenemos pros hebreos. Y obviamente escuchamos luego la palabra hebreos, ¿verdad? Pros hebreos, a los hebreos. ¿Ok? Bueno, esos son libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver otros libros o otras palabras. Aquí tenemos palabras, lugares del primer siglo. Y la primera, Galileos, o bueno, con el acento, Galileos. ¿Ok? Bueno, si lo pronunciamos como con la pronunciación del griego actual, tenemos Galileos. ¿Ok? Otra palabra que reconocemos inmediatamente. Otra palabra, iudaios. ¿Ok? Con la pronunciación que se enseña en las santas clases. Si lo pronunciamos con el griego, pronunciación del griego actual, tenemos judeos. Otra vez. Una palabra muy reconocible. Y esta es mi favorita de este grupo de palabras. Tenemos esta palabra, Aegyptos. ¿Ok? ¿Qué es Aegyptos? No sé, pero usando el esquema de pronunciación del griego actual, tenemos Egiptos, Egiptos. ¿Y es más reconocible? Obviamente, Egiptos. ¿Ok? Y una serie de palabras más. Tenemos otras palabras que podemos reconocer.
La primera. Ahora, estas solo las voy a pronunciar con la pronunciación del griego moderno. La primera palabra, presbíteros. Presbíteros. Obviamente lo reconocemos como nuestra palabra presbítero, ¿verdad? Presbíteros. La siguiente, análisis. Perdón, análisis. De ahí es la raíz de nuestra palabra análisis. Y la última palabra, ok, bueno, esta sí la voy a decir con la pronunciación tradicional que se enseña en las Santa Clases. Yugiaine. ¿Qué significa yugiaine? Pues quizás lo reconocemos si usamos la pronunciación actual, higiene. Higiene es la raíz de nuestra palabra higiene, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante la pronunciación y por qué creo que para los hispanohablantes es mucho mejor utilizar la pronunciación moderna? Es, pues, por lo que acabo de mostrarles. Muchas de las palabras, de las raíces, pues primero en español hay muchas raíces griegas en las palabras. Y estas palabras entraron al idioma con la pronunciación que más semejante a la pronunciación moderna que la pronunciación que se usa en el salón de clases. Si usamos esta pronunciación, muchas palabras que no reconoceríamos, podemos reconocer inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque escuchamos la palabra y reconocemos la raíz como una raíz, y quizás no entendamos, por ejemplo, higiene significa tener buena salud. ¿Ok? Ahora, higiene, nuestra palabra higiene es un poco diferente, pero por lo menos podemos reconocer la raíz y eso facilita mucho el aprendizaje del idioma.